Y ahí, bueno, se discutió, entre otras cosas, que si la próxima reunión sería una reunión bilateral entre Zelensky y Putin. De hecho, Trump llamó a Putin durante la reunión, habló con él 40 minutos, Sí. y parece que sí había licencia por parte de Putin. Y ahora, primero hay un problema porque los europeos quisieron de alguna manera participar en la reunión, y Trump insistió que sería bilateral, o en todo caso, si insistían las dos partes, estaría él, no estarían los europeos. Ujú. Y segundo, ahora es definir dónde va a ser el punto de reunión. Se ha hablado de varios lugares, la penúltima era Suiza, ahora se está hablando de Hungría, en tanto el gobierno de Orbán es más prorruso Ujú. dentro de la Unión Europea, pero parece que también va a quedar descartado porque Trump llamó a Orbán para retarlo porque no permitía el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Entonces está todo bastante complicado, Ujú. pero sí, esperemos que, como dice Trump siempre promete que en 2 semanas va a pasar algo. Dijo que en 2 semanas, antes de que pasen 2 semanas, va a darse la reunión bilateral. Ujú, ujú. Bueno, como todo buen norteamericano te sabe vender la reunión, es como la venta de una serie, ¿no? En 2 semanas se larga la serie y el supuesto final, digo también, hasta en eso. Sí, pero Andrés, sí, si decime. ustedes se acuerdan de los ultimátums que también venían, en 2 semanas le vamos a aplicar sanciones. No, Bueno, claro. en 2 semanas tal cosa. Nada. Es verdad. Andrés, preguntarte si en esta negociación, bueno, y según tu punto de vista, ¿qué tiene para dar Rusia, qué tiene para dar Ucrania y cómo media Estados Unidos entre medio, ¿no? Mira, yo creo que el problema más difícil de resolver, más allá de que la cesión de lado y lado del territorio ya de por sí es un problema, pero aparentemente en esta reunión el lunes estuvieron viendo los mapas y Ujú. más o menos acordaron que se quedaría en Zaporozhye y Gerson. Rusia se quedaría dentro del marco de las líneas de contacto, estaría avanzado, hasta donde había avanzado. El Ujú. resto sí lo mantendrían los ucranianos, no así en Donbass y Lugansk, Ujú. donde los rusos aspiran a tener toda la oblast, ¿no? La gobernación, digamos, de estas dos regiones. Ujú. Pero el problema de fondo es que Putin anunció en Alaska, en la conferencia de prensa, con mucha claridad, que sí, él entendía que no solamente Rusia quería garantías de seguridad, sino entendía que también Ucrania tuviese Ujú. algún tipo de garantías de seguridad. Ahora, a partir de eso, en la reunión del lunes se desplegó toda una serie de posibilidades. Obviamente la OTAN está fuera, no Ujú. puede participar porque Putin en eso ha sido muy tajante, nada de OTAN, pero entonces plantearon una especie de coalición o de grupo de naciones que estarían garantizando la seguridad de Ucrania, y probablemente eso no solamente implicaría un apoyo en términos de suministros militares, sino también de una presencia militar en Ucrania. La primera que parece que se anotó es Gran Bretaña en ese sentido. Ahora, yo lo miro desde la perspectiva, yo leo lo que dice la prensa rusa, lo miro desde la perspectiva rusa. Yo dudo que acepten tropas europeas en Ucrania como garantía de seguridad. Así que ese es un punto que para mí me parece muy conflictivo en términos de cómo se va a resolver en las conversaciones. Por más que yo sí siento que de parte y parte sí hay buena disposición, buena disposición, están dispuestos a avanzar en las conversaciones. Y el Ujú. otro punto que parece que quedaba ahí en el tintero y no se terminó de resolver es que tanto Zelensky como los europeos insistían mucho en que primero hubiera un cese del fuego antes de empezar a negociar un acuerdo o un tratado de paz, y Trump también fue muy tajante, porque eso lo había hablado con Putin en Alaska, y dijo, no, miren, cese al fuego no, a pesar de que sabemos que eso disminuiría las bajas militares y civiles, pero también le da tiempo a las dos partes de rearmarse, reorganizarse. Entonces hay que ir directamente a el acuerdo de paz. Y Ujú. esto es también un punto contencioso ahí que hay que ver cómo se va a terminar de resolver en las negociaciones, ¿no?
Ujú. ¿Y cómo queda Rusia parado luego de, esta organización y sobre todo este supuesto pacto que se está llevando a cabo por parte del presidente Donald Trump? Ahora, ¿qué queda en el escenario ruso y sobre todo con la participación china también? Porque hay que pensar, digo, en ese eje, Rusia, China y luego en el otro eje, como vos decías, países Europa occidental y parte también de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué participación toma Rusia y China también después de este acuerdo? Bueno, primero una aclaratoria con respecto a la parte occidental. Ujú. Estados Unidos, Trump fue muy enfático en que no iba a poner tropas para garantizar la seguridad de Ucrania en Ucrania, ¿no? Claro. Eso es una aclaratoria importante. Ujú. Ahora, del otro lado, lo que pasa es que China no está involucrada directamente en el conflicto, está apoyando a Rusia, obviamente, Ujú. pero no está involucrada directamente en el conflicto y lo mira con mucha cautela. Lo que sucedió al retorno de Alaska por parte de Putin es que Putin se ha movido con muchos de los líderes y mandatarios del grupo BRICS para Ujú. explicarles cuál era la posición que le había expuesto a Trump y que sobre esa base se estaba negociando. Uno de los cuales, uno de los mandatarios más importantes fue justamente la conversación que tuvo con Modi, Ujú. porque si ustedes se acuerdan, Trump le amenazó a la India con un 50% de aranceles porque está comprando petróleo a Rusia. Ujú. Entonces, bueno, y eso ha causado mucho revuelo en la India y mucha reacción. Entonces, yo creo que él se ha movido, me refiero a Putin, ¿no? Sí. Se ha movido en términos de eh, tratar de consolidar sus alianzas. Lo ha hecho antes de Alaska, porque antes de Alaska también habló con la mayoría de los dirigentes, los mandatarios del grupo BRICS. Ujú. Así que yo creo que en ese sentido China misma va a actuar con mucha cautela. China sí quiere mantener su alianza estratégica con Rusia, pero no quiere entrar en ningún tipo de conflictos porque sabe que en la medida que se resuelva el conflicto de Ucrania se va a acentuar la presión sobre China en el Indo-Pacífico, particularmente en relación a Taiwán por parte de Estados Unidos. Ujú. Y sobre todo, ¿por qué Donald Trump vuelve a tomar el mando de mediador y por qué Estados Unidos toma ese rol también, Andrés? Bueno, aquí hay varias explicaciones, Claro, digamos, a ver. una que es evidente en términos de que Trump sí quiere acumular puntos como, y él lo dijo muy claro, no quiere ser partícipe del conflicto, quiere ser mediador, ¿no? Ujú. Como mediador y va marcando, no, creo que en un Excel, cuántos son los conflictos que ha resuelto, que ha llevado a algún acuerdo de paz. Muchos de ellos están en veremos, como Ujú. el caso de Tailandia y Camboya, que volvieron a enfrentarse, como el caso de Armenia y Azerbaiyán, que de nuevo hay tensión. Bueno, en Ujú. fin, eso se verá. Pero todo esto conduce a un elemento muy importante narcisista de la parte de su política interior, porque este es un mensaje doméstico de que él es el hacedor de paz, a que él está aspirando efectivamente al Premio Nobel de la Paz. Ujú. Recién también te estaba escuchando, Andrés, sobre todo con la posición de los europeos y yo estaba haciendo un pequeño análisis en cómo puede llegar a afectar todo lo que está sucediendo con el conflicto entre Europa y Rusia y sobre todo en cómo se ve salpicado Argentina con el tema de exportaciones también con diferentes productos primarios. Mira, eso yo la verdad que no es parte de en lo que yo me concentro en términos geopolíticos Ujú. y se lo dejaría en manos a un economista argentino o un especialista en Argentina a ver cuál va a ser el impacto. Ujú. Si Putin logra justamente dar ese pacto con Rusia y con Estados Unidos, también cómo queda parado Putin. Digo, de vuelta se vuelve a meter en un mapa político en donde ya sabíamos la triangulación, Estados Unidos, China y ahora Rusia con un poco más de protagonismo. Pero ¿cómo queda también el papel de Vladimir? No, yo creo que Putin estaba muy claro desde el principio y por eso aceptó la cumbre de Alaska, Ujú. que lo que quiere por parte del Kremlin y de Rusia es restablecer las relaciones con Estados Unidos
y desarrollar una serie de mecanismos de cooperación, particularmente en el plano económico, porque, a ver, un poco la gran impresión que se transmite a través de muchos medios es que, bueno, lo de Alaska fue básicamente el tema Ucrania. No, no fue solamente el tema Ucrania, y eso lo vemos por las dos de los altos funcionarios que acompañaron a los dos presidentes. Había gente que obviamente tenía que ver con relaciones exteriores, como los cancilleres, y había asesores en ese plano, pero también había de lado y lado dos funcionarios de altísimo nivel que eran o ministros de Economía o que estaban vinculados al área de inversiones y de cooperación. Y esto tiene que ver con las tres o cuatro cosas de la agenda que está planteado en la cooperación entre Rusia y Estados Unidos, que tiene que ver con tierras raras, que tiene que ver con una serie de proyectos de exploración en el área del estrecho de Bering, y justamente que separa a Alaska del territorio ruso, y probablemente para ir coordinando acciones conjuntas para la explotación del Ártico. Y ahí sí hay un punto sensible para China, porque China también está aspirando a eso. En lo que es explotación al Ártico, estabas diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué se da también esa problemática? Bueno, a ver, hay un proceso de deshielo, y el Ártico está apareciendo como una nueva ruta marítima importante que no está bloqueada por los hielos y que además permite la exploración para la búsqueda de recursos naturales y abundantes en toda una zona que antes era inaccesible. Claro. Pero fundamentalmente lo que se llama la ruta del Mar del Norte, que es una ruta que permite llevar mercancías, todo lo que significa el norte de Eurasia, ¿no? Y conectar inclusive con Estados Unidos. Entonces, todo esto facilitaría muchísimo un comercio, por un lado, en esa zona con toda una serie de actores. Hay un consejo del Ártico en donde están predominantemente, donde está Rusia, y están también los países escandinavos fundamentalmente y Canadá, como para dar una ilustración de cuáles son los países que están involucrados en esa franja, ¿no? Y también la posibilidad de, como decía, de la explotación de nuevos recursos naturales necesarios para los países que están involucrados, ¿no? Andrés, también tengo entendido que vos sos un especialista, analista internacional, pero especialista también en todas las problemáticas que se suceden en Rusia. ¿Cuál es la mirada rusa en sí de todo lo que sucede en el ámbito occidental? Sobre todo acá, teniendo en cuenta que nosotros no accedemos a la información de las principales agencias de noticias de esos lares. A ver, no hay sectores obviamente de lo que sería la élite intelectual, inclusive la élite política, que detenta, como la mayoría de la población, un alto grado de nacionalismo. Algunos son particularmente radicales frente a Occidente. El expresidente Medvedev es un ejemplo, que siempre sale con discursos bastante radicales contra Occidente, pero hay otros intelectuales de peso, Dugin, fue asesor en su momento de Putin, pero en general la población, hay que entender que Rusia no es la Unión Soviética. Rusia ha cambiado muchísimo. Rusia tiene ahora una población bien educada, tecnológicamente avanzada, con una calidad de vida, yo diría que inclusive comparativamente similar a los países europeos, y hay una percepción de que, bueno, de que Estados Unidos es una referencia, no es la referencia negativa que era durante la URSS, sino que es una referencia más bien positiva. Eso no quiere decir que no haya este elemento nacionalista, en donde claramente Putin ha salido ganando con lo de la cumbre de Alaska, en el sentido de decir, bueno, primero, no estamos aislados del mundo. Segundo, nos reconocen como probablemente la segunda potencia del mundo, porque la primera nos invita a tener una reunión. Tercero, Rusia se ha reconstituido entonces como una potencia después de lo que Putin llamó que fue la debacle geopolítica de la perestroika y la caída de la Unión Soviética. Y la última que te hago, Andrés, ¿cuál es tu mirada
en el mediano plazo y si se puede dar justamente esta reunión entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania y cuáles serían los impactos en un mediano plazo y sobre todo conocer esa opinión sobre ese estadio posible. Si avanza la reunión bilateral, y siempre este sí es un sí con mayúsculas, ¿no? La reunión bilateral entre Ucrania y Rusia y eventualmente Trump sigue presionando para el acuerdo, sí se puede, yo creo que puede progresar con cierta rapidez, sin embargo, insisto en la complejidad porque hay muchísimos temas que están ahí presentes, que no están resueltos y que van a tener que resolverse de alguna manera y hay posiciones muy encontradas, ¿no? Sí, y el otro sí es hasta qué punto realmente los países de mayor envergadura dentro de la Unión Europea no ven esto como con una visión en donde, en Europa se percibe que Rusia en cualquier momento quiere, si se estabiliza la situación en Ucrania, va a aprovechar para avanzar sobre la Unión Europea y tomar la Unión Europea. Es decir, se revive la amenaza, el temor a la amenaza de la Guerra Fría. Yo creo que eso es bastante ilusorio, tiene que ver mucho con las élites europeas, que en ese sentido se manejan, todavía con criterios de la Guerra Fría, yo diría en algunos aspectos, pero también con intereses muy, muy grandes creados, ¿no? Entonces, yo creo que hay un factor que va a dificultar, como de hecho con su presencia no contribuyó demasiado fuera de apoyar a Zelensky en la reunión de ayer, va a ser el factor europeo, ¿no? De algunos países europeos, no necesariamente de todos, porque ya vimos que Orbán, en el caso de Hungría, y hay otros que no están a favor de esta visión de que Rusia es el oso voraz que en cuanto le suelten las cadenas rum se va a lanzar sobre Europa. Claro, vos te estabas refiriendo también a las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que dijo en una entrevista, sobre todo que le pide a los aliados europeos que no confíen en Vladimir Putin porque es un depredador, es un ogro ante nuestras puertas, claro, haciendo referencia, claro. ¿Y qué peso? Claro, esa es la percepción, ¿no? Pero es la percepción de una élite que tampoco ha podido hacer mucho, porque en realidad el peso del empuje del apoyo a Ucrania hasta la administración Trump la llevaba básicamente a Estados Unidos y ahí corría muchísimo dinero aparte de las armas y los suministros, ¿no? Y ahora van a tener que enfrentarse con situaciones en donde sus economías están bastante debilitadas y bastante afectadas. No nos olvidemos que muchas de las sanciones que se impusieron a Rusia en realidad tuvieron un efecto boomerang y le pegaron a las economías europeas, particularmente a la alemana, que dejó de tener la provisión de gas barato que tenía antes y que le permitía desarrollar su industria, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo todos esos factores entran en juego a la hora de que pese esa élite. Yo diría que inclusive a diferencia de lo que sucede con las sociedades europeas en general, que hay posiciones en donde dicen, ¿por qué no se preocupan ustedes un poquito más de lo que nos está pasando en el día a día, que hay un deterioro de la calidad de vida y de la economía en algunos de los países europeos, en vez de estar preocupándose de incrementar un 5% del presupuesto nacional para poder desarrollar una estructura militar? Andrés, nos quedaríamos hablando un montón de horas porque la verdad que es una mirada sumamente interesante y como digo, lo bajás a tierra y das las explicaciones tan complejas y las es tan sencillas que la verdad da gusto escucharte. Muchísimas gracias por tu declaración y sobre todo por darnos también tu nota y el agradecimiento también por parte de Silvio que me hizo llegar tus saludos cordiales y que bueno, no podía estar con nosotros porque se encontraba enfermo, pero también me dijo que te mandara los saludos cordiales. Andrés, que tengas un gran martes. Muchísimas gracias, un gran abrazo para Silvio y gracias a ustedes por la invitación, me encantó la conversación. A mí también, a mí también. Estábamos hablando entonces con Andrés Servín, analista internacional especializado en todo el conflicto que está llevando a cabo Rusia. Bueno, nos estaba comentando.